pero muy buenos días, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Esperamos que el tema de ayer, mi amado hermano, haya sido de gran bendición para sus vidas. Y mi amado hermano, la palabra de Dios dice que qué bueno es estar los hermanos unánimes en comunión. Y eso es lo que queremos en esta preciosa mañana, mi amado hermano, que nos acerquemos al eterno Dios en comunión. Nos acerquemos para que el eterno Dios sea derramando de esa gracia y esa bendición a cada uno de nosotros, mi amado hermano. Cuando uno se dispone a buscar del eterno Dios, Dios siempre va a estar ahí. La palabra de Dios dice que si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, Él se va a manifestar, mi amado hermano. Y saludamos a cada uno de los que están ahí en otros países, mis amados hermanos, en Chile, en Argentina, en Perú, en Cuba, en España, en Ecuador. Bendiciones de lo alto, mis amados hermanos. Y esperamos traer hoy una palabra de gran bendición. Bueno, aquí está mi esposa. Bendiciones, esposa mía. Dios te bendiga, amor. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Que la gracia y el favor de Dios estén hoy de nuevo con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones, pastores. Que la gracia y el poder, el favor de Dios, los cielos abiertos sean abiertos para ustedes, su ministerio, su hogar. Dios les bendiga. De corazón, un abrazo desde la distancia. Y contenta de estar un día más en este maravilloso programa y por medio de esta radio poder llegar a todos ustedes ahí en sus casas, en sus hogares, en su lugar de trabajo, en el taxi, en donde quiera que vayan. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recuerde que Dios es omnipresente. Él está ahí con ustedes. Él está ahí tomando el control de cada situación, de cada área de sus vidas. Solo ustedes encárguense de tener los sentidos despiertos, atentos, expectantes a lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, lo que quiere hacer con sus hijos, con su esposo, con su jefe, con su compañero de trabajo. Ser muy sensible a la voz de Dios, porque Dios está trabajando, está obrando, está haciendo. Solo permítele que Él pueda obrar en sus vidas. ¿De qué manera? De esa manera humilde, de esa manera sencilla, de esa manera con ese corazón dispuesto a amar, ese corazón dispuesto a perdonar, con ese corazón dispuesto a dar siempre de ustedes. Así que no teman, no desmayen, no desistan, sino persistan y siempre estén con un corazón enseñable para que Dios obre en sus corazones. Amén. Así que, no siendo más en este momento, vamos a entrar en un tiempo de oración, en un tiempo donde Jesús sea tomando ahora tu corazón, sanándolo si hay heridas, restaurándolo si hay algo derribado, si hay sequedad, que sea esa fuente saciándote. Entonces, mi amado hermano, disponte en esta mañana para que el Espíritu de Dios te tome. Padre, te damos gracias, maravilloso Salvador, por tu amor, por tu misericordia y tu favor para con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, porque en tu presencia hay libertad, hay plenitud de gozo en tu presencia. Venimos ante ti, Rey de Gloria, porque te necesitamos, porque reconocemos que tú eres nuestro refugio, Señor de Gloria, nuestra fortaleza. Padre, en esta mañana, Señor del cielo, te clamamos para que seas tú obrando en nuestras vidas. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. En esta mañana hemos venido a clamar.
para que conforme a tu voluntad, Señor, nos respondas en esta mañana. Necesitamos de tu respuesta, de tu favor, de tu provisión, de tu amor, de tu gracia y misericordia. Eterno Salvador, obra en esta mañana. Obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, eterno Señor. Padre, glorifícate de una manera especial. Glorifícate en nuestras vidas, Dios de los cielos. Queremos cada día más conocerte, acercarnos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo, Señor, humilde, en tu nombre, Rey amado. Padre, derrama de tu Espíritu Santo, que es el que convence de juicio y de pecado. Derrama más y más de Él en mi vida, Señor del cielo. Padre, que tu Espíritu Santo crezca cada día más en mi vida, Dios de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por darnos tu Santo Espíritu, Dios de los cielos. Gracias, precioso Salvador, por habernos sellado con tu Santo Espíritu. Porque no habrá tinieblas, no habrá fortaleza, Señor de los cielos, que nos haga frente, Dios de gloria. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, amado Dios? Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú limpiando nuestro corazón, Señor de gloria. Tu palabra dice, Dios de gloria, que de la abundancia del corazón habla la boca. Eterno Dios, que tus palabras, Señor, Padre, sean escritas en las tablas de nuestros corazones, Dios de gloria. Danos sed y hambre de tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor eterno, a guardar tus palabras en lo más profundo de nuestro corazón, para que así emane ese amor, esa palabra en nosotros, Señor, que trae vida y trae bendición. Trae restauración tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios de los cielos. Quita de nosotros el engaño, la mentira, la maldad, todo lo que está oculto, Señor, en nuestro corazón, que nos esté impidiendo hacer tu voluntad. Maravilloso Dios, fortalécenos en cada debilidad. Ayúdanos a crecer en tu presencia, Dios del cielo. Ayúdanos, eterno Dios, a cada día, poderoso Dios, a tener la mirada puesta en ti, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Rey de gloria. Padre, abre nuestros sentidos y entendimiento, Señor, para que la luz del Evangelio alumbre en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día más, Señor. Abre todos nuestros sentidos, Señor, para que tu palabra, Señor, nos guíe como lumbrera en lugar oscuro, como esa antorcha que alumbra, eterno Salvador, para que nuestro pie no tropiece en piedra, sino que cada día vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Salvador amado. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos a cada oyente, en tu nombre, Dios amado. Bendecimos a cada oyente. Dile, mi amado hermano, te necesitamos más y más, Dios de gloria. Necesitamos más y más de tu presencia. Eterno Dios, derrama tu presencia sobre cada oyente. Padre, que el fluir de tu Espíritu toque a cada vida en esta mañana. Que sean restaurados, que sean fortalecidos, que sean, Padre, edificados en ti, eterno Dios. Quita el engaño, la mentira, Señor, de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque las tinieblas no prevalecerán contra tus hijos, Rey de gloria. Se va toda obra del diablo, todo yugo, se va, Padre amado, toda fortaleza de tinieblas, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, en esta mañana, bendición sobre cada oyente. Declaramos, Dios del cielo, que tus ángeles se mueven a favor de cada uno de ellos. En cualquier proceso que estén, Dios de gloria, tu mano se extenderá para la misericordia tuya, Señor, para favor de ellos, Dios de los cielos. Padre, declaramos tu gracia sobre ellos, declaramos esa provisión, declaramos que vienen noticias de bendición, que viene esa provisión grande sobre ellos, para ese proyecto el cual, Dios del cielo, ellos necesitan hacer. Declaramos tu paz y tu amor, Dios del cielo. Declaramos que las obras del diablo son canceladas, son destruidas en esta mañana. Todo plan, diseño de las tinieblas cae bajo tus pies, eterno Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, eterno Dios, en esta preciosa mañana, para la gloria eterna de tu nombre. Bendito Salvador.
en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así es, mi amado hermano, declaramos un día y una mañana de victoria. Así que vamos a continuar con este maravilloso tema de las maldiciones. Y vamos a abrir la palabra. Mi amado hermano, si usted tiene Biblia ahí, si usted tiene ahí cómo anotar, anote y esté expectante. Vamos a la palabra en el libro de Romanos. Romanos 8, dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, en el cual nos aclara lo que Dios ha prometido para el ser humano. Y dice así la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que, mi amado hermano, esto es maravilloso. Esto es una obra redentora que solo un hombre determinado y un hombre lleno de amor lo podría cumplir. Y ese fue Jesucristo. Jesús de Nazaret vino a cumplir ese propósito, a condenar a la carne, a exponer la carne, para que la ley ya no persistiera ni se enseñoreara de nosotros. ¿De quién? De la humanidad como tal. Así que dice ahí, no hay condenación, no hay maldición. ¿Por qué? Porque no estás sujeto al yugo de la carne. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque creíste. ¿Por qué? Porque le aceptaste. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque quieres vivir una vida que agrade a Dios. Amado hermano, en tu hogar, en tu familia, si son cristianos, si han recibido de Cristo, no hay maldición que les toque, no hay maldición que les alcance, porque la Biblia es muy clara cuando te dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es, por eso, mi amado hermano, las maldiciones al creyente no le alcanzan. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario, mi amado hermano, murió y sobre él fueron puestas todo tipo de maldición, todo tipo de desgracia. Por eso, mi amado hermano, hay que entender que Jesucristo no vino a tener un paseo aquí a la tierra. Vino con el propósito, mi amado hermano, de darnos redención. Redención, mi amado hermano. Y ahí es donde nosotros nos podemos entender algo muy maravilloso. Jesucristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Cuando la ley era difícil de cumplir, mi amado hermano, vemos que Él con su muerte nos ha librado. Es ahí donde nosotros, como creyentes, entendemos que no hay quien nos acuse, no hay diablo, no hay maldición generacional o herencia de nuestros padres. Ya somos coherederos de Cristo Jesús, que nos alcance. Lo que nos alcanza son las bendiciones, por tanto estamos caminando en la ley del Espíritu, mi amado hermano, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, mira lo que dice Romanos 5:10. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida. Tremendo, mi amado hermano. Miremos que todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, mi amado hermano, todo sale a favor de nosotros. Todo lo que Él sufrió, los golpes, las frases que le dijeron, enfermedades, todo lo que Dios puso allí cuando Él estaba en el Getsemaní, en la cruz del Calvario, mi amado hermano, quiero decirte que ya no hay maldición sobre el creyente. Qué hermoso, mi amado hermano, saber de que Jesucristo tan solo no vino a darnos vida eterna, sino que vino a redimirnos, a salvarnos de esa condenación, de esa costumbre, la cual venían nuestros antepasados, los cuales practicaban ciertas cosas las cuales no agradaban a Dios, como la idolatría, la brujería, quizás otros en el homosexualismo, robos, y las enseñaban a sus hijos, y por eso vemos tantas desgracias, hombres en las cárceles, casi toda la familia es gay, bueno, cantidades de cosas, mis amados hermanos, que traen desgracia a una familia. Sí, precisamente uno puede apreciar una familia en donde la hija es lesbiana y el hijo es gay y la mamá le gusta andar con uno y con otro. Ahí, ¿cómo podemos llamarle a eso? ¿Una maldición que hay en esta casa o qué es lo que hay? Para que le expliquemos a los hermanos qué es eso. Podemos decirle a eso o llamarle a eso no una maldición, sino un patrón de conducta que están llevando a cabo. ¿De qué? En este caso, ¿de qué? De perversión en este área sexual, ¿no? En el cual muchos podrían decir, no, pues una maldición en esa familia, todos son desviados y no, es un patrón de conducta donde los padres en este caso le enseñan a los hijos directa o indirectamente a hacer lo indebido, lo incorrecto, o le aceptan y no le infunden las enseñanzas y la instrucción de Dios. Como no está Dios en el camino de ellos no saben qué decisión tomar frente a las influencias del mundo, frente a la contaminación, a la maldad, a la perversión que se vive el día a día. Entonces, ¿qué hacen? Caer en la condenación del diablo, caer en el engaño del diablo. Porque a veces vemos otras familias que una mujer, o digamos la mamá, tiene miomas, las hermanas tienen mioma, las nietas también tienen mioma. ¿Eso qué es? ¿Una maldición o qué es? Ahí no le podemos llamar un patrón de conducta. Ahí sí ya es algo genético. Es algo ya heredado por la genética de la familia, las células, y que se han reproducido de esa manera y empiezan a manifestarse en ello. Pero es algo comprobado. No es algo que algo místico y resultó en ellos, no, sino que es algo de la genética que ya viene a verse en la realidad. ¿O por qué no vemos este otro ejemplo? Si el papá y la mamá tienen SIDA y quedó embarazada la mujer y tuvo ese bebé también van a nacer con SIDA. Y ahí sí es una maldición. ¿En qué sentido? En que hubo un pecado a la vista, palpable, y por resultado y consecuencia salió el bebé con SIDA. Pero he ahí, dice la palabra en Éxodos, que Dios hace misericordia a millares cuando la persona se arrepiente, cuando la persona va a Dios. Conocí el caso de que el papá y la mamá eran positivos para SIDA, para el VIH. Entonces quedó embarazada la mamá, la mujer, y esa mamá se arrepintió, llegó a los pies de Cristo y le creyó a Dios de una manera sobrenatural.
Y hoy por hoy, ese bebé ya tiene 5 años y salió limpio para VIH. Limpio, literalmente, su sangre sana para VIH. Pero eso es lo que hace Dios cuando nos arrepentimos. Esa es la misericordia de Dios que hace cuando recibimos a Cristo. Por eso dice la Biblia ahí en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque como muchos ofrecen su cuerpo para el pecado, ahí es donde la desgracia y las obras de la carne toman lugar. Por eso Romanos, mi amado hermano, 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como miembros de entre los muertos, y vuestros miembros vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es, mi amado hermano, no tenemos que presentar vuestros miembros para el pecado, sino presentémoslos a Dios para justicia, mi amado hermano, como instrumentos. Y es ahí donde muchos usan sus miembros como instrumento de maldad, como instrumento para que haya desgracia, muerte, para que haya cosas las cuales van a traer tristeza y aflicción a las vidas. ¿Cómo no va a venir desgracia sobre ese hombre o esa mujer, la cual ha destruido hogares, ha destruido niños, ha violado niños? Cuando en eso ayer lo leíamos, que no practicáramos estas cosas, que no abusáramos de estos niños o estos hombres. Todas esas cosas, mis amados hermanos, ahí es donde traen desgracia, pero como se complacen en ellas, y es ahí donde Dios quiere llegar, para que antes de que ese hombre o esa mujer, mi amado hermano, entre en esas desgracias, Dios le liberte. Por eso dice Romanos 12: así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que para el cristiano no hay maldición. Aquel que vive en el Espíritu no hay maldición. Así que suelte esa mala enseñanza, desaprenda y vuelva a aprender de que no hay maldición. A ti no hay una maldición que te acuse, que te estorbe, que te atormente, que te acuse. No lo hay, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estás viviendo para Dios y quieres agradar a Dios. De lo contrario, ahí sí hay de qué preocuparse, no de maldiciones, sino de una conducta en el cual te va a traer desgracia. Y sabe que, perdón, lo más hermoso, que Dios nos ha dado un espíritu diferente, un espíritu que nos va a llevar a agradar a Dios, porque el que anda en condenación, el que anda en el deleite de la carne, tiene un espíritu de esclavitud, un espíritu que le quiere dominar para hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así es, por eso es la necesidad de agradar cada día a Dios, de someternos a su verdad, de someternos a sus estatutos, a su molde, a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué?
porque Él no quiere que ninguna consecuencia nos estanque, nos atrase del propósito. Él quiere que vivamos una vida en bendición, en libertad, porque por mucho tiempo teníamos esa enseñanza de que esa maldición, que porque tu mamá no tenía dinero, tu papá tampoco, en tu abuela ninguno han sido millonarios, entonces hay una maldición de escasez, hay una maldición de pobreza. Y vemos que la pobreza a veces viene porque nosotros somos tercos. Nuestros padres nos dicen: estudien, prepárense, capacítense para que cuando se enfrenten a la vida tengan de a dónde un sustento. Y vemos esa mujer, ese hombre, 5, 6, 8 hijos, no le obedeció a la mamá, sino que se dedicó a gozar la vida, digámoslo así, y dele por aquí. Cuando fue a ver 8, 9 hijos, ahora esa mujer no es preparada, no se capacitó, el curso que hizo fue de hacer hijos, y segundo, no aprendió sino a lavar los platos. Ahora, ¿con cómo ella va a obtener el dinero para mantener a esos 8 hijos? Obviamente va a venir escasez. Y aprendió quizás lo que la mamá le enseñó. ¿Será una maldición? ¿O será que no obedeció y quiso agradar mejor la carne? Es ahí, mi amado hermano, donde nosotros tenemos que ser sabios. Y ahora, otro ejemplo. Vemos cómo la mamá tiene un hijo de uno, un hijo de otro, y como la hija la vio que entre comillas se acostaba con uno y con otro, y ella le pareció bien ese ejemplo, y le pareció que como está joven, la vida hay que gozarla. Y esas son las influencias que traen los demonios para que la gente quiera llevar el mismo patrón. Nosotros tenemos la decisión, como lo habíamos dicho anteriormente en el programa, de decidir qué queremos hacer. Pero como muchos, mis amados hermanos, se deleitan en el pecado, entonces miremos la consecuencia. Y dicen a veces: no, es porque la maldición de mi papá me alcanzó a mí, por eso yo también tengo ese poco de hijos, o hijos de diferentes maridos. Por eso aquí en Primera de Pedro dice el apóstol Pablo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Aquí Pablo es muy claro cuando lo está diciendo, y ellos lo sabían, y de tiempo atrás eso ya se sabía, de que esa manera, esa vana manera de vivir la recibimos fue de nuestros padres, del pasado, de nuestros antepasados. Y dice que fuiste rescatados, dice que con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la sangre que nos redime de nuestros pecados cuando aceptamos y cuando reconocemos de que nuestra manera en la que veníamos viviendo no era la correcta, sino venir a aceptar ahora los mandamientos y los estatutos de Dios. Y por eso Cristo tenía que morir en la cruz. ¿Para qué? Para que su sangre, vemos que en el Antiguo Testamento el sacrificar a un animal, a un cordero, traía perdón de pecados, y eso era momentáneo, ¿sí? Tenían ellos que volver a hacer y permanecer en esa práctica. Vemos que al morir Cristo, esa práctica se acabó. Esa práctica, mi amado hermano, cuando Cristo muere, vemos que es para siempre su sangre. Su sangre permanece en la autoridad y en el mundo espiritual, salvando a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que decide entregar su vida a Cristo. Por eso, si tú hoy, mi amado hermano o amigo que nos escuchas, quizás es primera vez, y dices: no, mi vida es un fracaso,
estoy repitiendo los mismos pecados de mi padre. Hoy esta prédica te puede enseñar a centrarte y a saber qué decisiones tienes que tomar. Sí, porque yo era una que por mucho tiempo, porque lo aprendí, ¿no? A orar de que toda maldición de escasez, de pobreza, se va en el nombre de Jesús, y uno cree que con una oración eso se fue, y diciendo te vas pobreza, te vas escasez, te vas ruina, se fue. Y no, nunca se fue. Y muchos relajados en la cama. No, y lo tremendo es que uno cree que con meterse 3, 4 horas de oración, 2 horas de oración, reprendiendo ese espíritu, más cuando si uno no trabaja, si usted va a dedicar 4 horas orando y después ahí en la casa llegar a hacer oficio, esto no está produciendo, ¿sí me entiende? Listo, hay que ajustar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Si yo no trabajo, no como. Tengo que buscar la manera de trabajar, de forzar, de hacer un curso, de hacer un diplomado, de hacer una capacitación para poder llegar a ese lugar donde lo están ocupando los mundanos, las personas que realmente quieren un propósito, una meta y están luchando por ella. Yo antes decía, bueno, ¿qué va a ser de mí? Yo no sé nada. Yo tengo que entrar a trabajar en una empresa, algo tengo que aprender. Y me esmeré, mi amado hermano, me esforcé, gracias al Señor. Aprendí un arte y de ese arte estoy viviendo. Quizás uno no vive súper guau, pero tiene una comodidad, la cual Dios, por medio de lo que tú desempeñas, de la habilidad que te ha dado, Él te bendice, ¿sí? Si es de bendecirte por medio de otro, Él lo va a hacer, porque lo vemos en el Antiguo Testamento que Dios usa a sus ángeles para bendecir. Asimismo es en este tiempo. ¿Y cómo no iba a haber esa escasez en mi familia, en mi generación? Mi abuela nunca estudió y se dedicó a vender fritangas. Mis tías, si acaso, una estudió bachillerato, la otra estudió como hasta primaria, mi mamá estudió hasta primaria. Todas se dedicaron a hacer oficios varios. Y yo ya iba para allá. Cuando estudié, llegué a séptimo de 15 años embarazada. Me tocó pausar el estudio. Mas sin embargo, por una decisión que tomé y una determinación, terminé mis estudios. ¿Sí ve? Una decisión, una determinación de qué quiero para mi vida, para mi futuro. Eso es de uno centrarse y de saber qué es lo que uno quiere. Y no es qué es lo que ellos me enseñaron, entonces voy a hacer lo mismo, no. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Terminé mis estudios, hice una carrera y estoy aquí y estoy allá y estoy procurando y voy en pro de ese crecimiento y ese progreso financiero, porque si no, no va a llegar y uno se va a mantener en ese estado en el cual uno vio en el pasado. Una persona ahora que está con primaria, que está con un título de primaria, difícilmente va a ocupar lugares en el cual un técnico, un tecnólogo o hasta un farmacéutico, un auxiliar de farmacéutico necesita tener un cartón y un conocimiento. Es decir, que el presidente está en ese puesto, en ese lugar, porque ha estudiado y se ha desempeñado para estar en ese lugar. Total. Entonces, si uno quiere ocupar grandes lugares y si uno quiere tener unos buenos ingresos, bueno, hay que estudiar, hay que forzar, hay que ir por ello y no quedarse uno ahí doblando nomás rodillas. Hay que orar, pero hay que hacer, hay que ir a la acción. Y lo mismo es con las drogas. Si tú eres un padre que realmente no ama a tus hijos, porque eso no es amar. Cuando yo amo, cuido, evito de que ellos caigan en el mismo círculo vicioso en el cual yo estoy. Y vemos que ellos se drogan en la casa, llegan drogados a la casa, dejan el vicio por ahí
vemos que llevan a los hijos a todas esas cosas las cuales ellos hacen. Y al ellos dejar el vicio por ahí, el niño empieza a hacer el mismo gesto que hace el papá, a fumar. Inconscientemente el niño lo hace, porque el niño todo lo quiere repetir. Dice una palabra, ellos también lo dicen. Entonces, mi amado hermano, si somos sabios desde hoy, vamos a empezar a cambiar muchas cosas en nuestros hogares, las cuales van a traer beneficios y bendición a nuestro hogar. Por eso no hay maldición. Ahí es un patrón de conducta en el cual Dios quiere que cada persona se corrija y empiece a caminar en esa verdad, en esa libertad, en ese entendimiento. Por eso aquí en Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es la que nos ha alcanzado y nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados, de todos esos patrones de conducta en el cual no le ha agradado a Dios. ¿Por qué venimos otra vez a la sangre, a la muerte de Jesús? Porque es ahí, mi amado hermano, donde todo acaba para el que no conocía a Dios, sea redimido, sea transformado. Aquí en Romanos, mi amado hermano, tenemos un ejemplo el cual nosotros podemos ver. Romanos 7 nos enseña, mi amado hermano, que Cristo, cuando Él muere, nosotros morimos con Él, juntamente con Él. Es ahí, mi amado hermano, donde las maldiciones, donde el pecado, la ley de condenación no está sujeta a nosotros. Miremos este ejemplo. Desde el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para con Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Imaginemos nomás. Quiere decir que el que anda en el mundo es de otro. Sí. Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo. Y en esto conocemos a los hijos de Dios. Romanos 3, primera de Juan 3:8 nos enseña eso. Y mi amado hermano, así como éramos de otro, morimos y vinimos a ser de Cristo. Que todas esas costumbres, cuando venimos a la palabra de Dios, empiezan a morir, empiezan a acabarse, porque empezamos a practicar lo que al Eterno le agrada, lo que es bueno para nosotros. Dice el 6: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para ella, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Así es. Entonces es un ejemplo muy claro que nos da aquí. Sí, aquí lo que a mí me impacta es esta parte donde dice: de modo
que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Aquí está diciendo que ya hay un nuevo espíritu en nosotros, el espíritu de amor, el espíritu de cambiar, de renovar, el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas a mostrarnos lo de Dios. Ese es el espíritu nuevo. Ese es un régimen de santidad, de obediencia, de búsqueda, de libertad, y no de un sometimiento, no de un gobierno, no de un yugo como nos querían hacer entender. Entonces, imagínate que Dios lo único que quiere es traer redención y libertad para el ser humano. Y así como el marido, cuando muere, la mujer queda libre, asimismo, cuando nosotros morimos, quedamos libres, porque cuando el hombre muere, la ley no se puede enseñorear sobre el hombre. Las deudas y esas cosas, las cuales estaban a nombre de ese hombre, esa deuda, vemos que no se va a poder cobrar. Por eso ese hombre muere, mi amado hermano, y allí acaba todo. En la resurrección vemos que Dios, cuando vaya a juzgar al ser humano, Dios no se va a acordar de nuestros pecados si hemos caminado conforme a la ley de Dios. Por eso vemos, mi amado hermano, que la maldición o el pecado persigue a todo aquel que desobedece la palabra de Dios. Y por eso Pablo aquí me encanta cuando dice en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí no dice, no nos dejó un poquito, nos dejó de pronto un espacito para que lucháramos con esa condenación. No, aquí dice, nos ha librado, o sea, totalmente, de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que cualquier acusación que quiera venir a tu mente, a tu corazón, tú tienes que decir, yo soy libre, porque la sangre de Cristo me redimió de mis pecados, me hizo libre, me hizo justo delante del Padre. Así que si quiere venir un pensamiento a tu vida, esa enfermedad o esos patrones de conducta, tú ya sabes qué tienes que hacer. Una determinación, una decisión del corazón, y pedirle a Dios que te dé la dirección para poder vencer la carne, vencer la debilidad, para que puedas vencer ese pensamiento que por años traías, y derribarlo, desarraigarlo y decir, yo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque eso es lo que Dios nos ha delegado, nos ha entregado. Así que, mis amados hermanos, tener presente de que Dios nos hizo libres. Así es, mi amado hermano, ha sido una gran bendición este tema. Ya por hoy terminamos este tema. Sabemos que también en Deuteronomio 28 nos habla también de si seguimos a Dios, si hacemos como Él dice, las bendiciones nos van a perseguir y las maldiciones también van a perseguir. Por la desobediencia va a venir juicio, y la ira de Dios se revela contra toda impiedad y toda injusticia, dice la Biblia. Por eso, mis amados hermanos, hemos sido redimidos por su sangre y somos salvos en Cristo Jesús. Bendiciones de lo alto, que el Señor te bendiga. Amén. Dios les guarde y que tengan un lindo día. Nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo,
Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y decídelo.